Buenas tardes, maestros. Eh, con vista en que muchas personas están teniendo algunas dificultades para entender la taxonomía de Bloom o para clasificar sus actividades dentro de la taxonomía de Bloom, les hice este video que espero que no quede tan largo como los anteriores y si sí, espero que menos cansado. Es una guía rápida para entender la taxonomía de Bloom y no morir en el intento. Primero, para la gente que no lo conozca, este es Bloom. El profesor Benjamin Bloom, o Benjamin Bloom, que sería su nombre en inglés, era un pedagogo estadounidense. Su trabajo nosotros lo conocemos principalmente por sus aportaciones para la taxonomía, pero en realidad estuvo involucrado con muchos otros trabajos. Entonces es un pedagogo, psicólogo, se encargó de trabajos en psicología de la educación, específicamente en todo lo que tiene que ver con el desarrollo cognitivo. Entonces su trabajo en su momento iba de la mano a lo mejor con trabajos que pueden vincular con Vygotsky, con Piaget y con otros psicopedagogos de la época así muy importantes. Pero este es Bloom. Esta es la persona que nos ha causado a lo mejor tantos conflictos en los últimos años. El profesor Bloom está muerto, digo, murió en 1999, entonces ya no pueden culparlo de las cosas que sufrimos en estos momentos. Pero toda la tarea que le debemos a él o el trabajo que tenemos de él en realidad se supone que es para facilitarnos la vida. Mucha gente batalla, pero espero que después de esto sea más sencillo. Esta es la taxonomía de Bloom como la conocen originalmente ustedes. Bueno, la mayoría de las personas. Hay dos taxonomías para que eso quede bien claro. Esta taxonomía original tiene igual 6 niveles: el nivel de conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis, evaluación. Va de lo más bajo a lo más alto y está diseñado, si lo quieren trabajar de esa manera, como una escalera. Es un conocimiento escalonado. Un diseño o una planeación de actividades a nivel semestre o a nivel planeación general involucraría que sus actividades estén escalonadas. Mis primeras actividades serían de conocimiento, mis segundas de comprensión y así sucesivamente. Hay una especie de complicación que tienen muchas personas con respecto a la idea de que hay algunos temas que no se pueden trabajar en algunos niveles. No es cierto. Bajo los principios que tenía Bloom en su concepción de la taxonomía, cualquier tema, cualquier contenido, cualquier este, materia en la que quieran trabajar, se tendría que trabajar de todos los niveles. Se puede trabajar en cualquier nivel y eso no debería de afectar. Hace unos años, si no me falla la memoria, unas personas y yo que estamos trabajando en la descripción de taxonomía de Bloom para generar exámenes, nos dimos cuenta de que realmente sí, para un examen de opción múltiple hay contenidos que no te van a llegar a niveles 5 y 6 y no hay problema. Pero para clases no debería ser así. En clases, cualquier contenido que se puedan imaginar, por muy sencillo o muy complejo que ustedes consideren que es ese contenido, debería de poder trabajarse en los 6 niveles. Es dificilísimo llegar a niveles 5 y 6 y ahorita les voy a demostrar por qué. Pero aún así deberían de poder hacerlo. Esa es la parte que es ingeniosa y que es realmente muy difícil en cuestiones de pedagogía. Ahora bien, esta taxonomía no es con la que trabajamos actualmente. Se hizo una revisión años más tarde por estas dos personas, David Cadbull y Lauren Anderson. En el caso de estos dos, hicieron una adecuación a la taxonomía de Bloom para traerla lo más cercano al siglo XXI. Digo, Cadbull falleció hace unos años, Lauren Anderson sigue vivo, tiene 70 y tantos años, mis matemáticas son malas, no quiero sacar el cálculo, pero ambos fueron conocidos y me parece que incluso fueron alumnos de Bloom en algún momento. Fueron contemporáneos definitivamente y su trabajo los llevó a crear la taxonomía que es con la que trabajamos ahora. Esta es la taxonomía que estamos trabajando, esta es la taxonomía con la que ustedes deberían familiarizarse hasta que llegue una nueva y más bonita revisión, que es la revisión al siglo XXI, que es la taxonomía tecnológica, que esa no la trabajamos en UDG, pero esa es una revisión que eh, nos ayuda a entender la taxonomía a partir de habilidades y procesos cognitivos que nos llevan hasta la creación, no necesariamente la evaluación. De hecho, la evaluación baja un nivel no es tan sencilla como la taxonomía de Bloom. De hecho, la de Bloom era más fácil, pero eran tiempos diferentes. Entonces, lo que busco hacer en este video es darles a entender ahora sí cómo generar actividades según
cada uno de los procesos y de las actividades que ya tienen, cómo las clasifican. Entonces vamos paso a paso. El primer nivel, que es el nivel de memorización, que es el nivel que está hasta abajo en la pirámide, es la base de todo. Con este nivel no nos referimos a que tengan que volver a caer en la práctica tradicional de estar dando repeticiones de cosas, o que tengan que estar dictando, o que tengan que estar siendo transmisores de conocimiento, que ya no existe ese proceso. Entonces, en el caso de la memorización, para lo que nos interesa es que sus alumnos sean capaces de retener información dentro de sus cabezas. Entonces, ustedes hacen este proceso de manera natural todo el tiempo, no con sus alumnos, en sus casas, con ustedes mismos. Pero cuando trabajan en la escuela, el proceso de memorización es un proceso que dentro de nuestro mundo un poquito más enfocado en competencias, en el constructivismo y el postconstructivismo, ya no nos interesa que el alumno haga esto en clase. El alumno debería ser capaz de poder utilizar procesos de memorización en sus casas, siempre y cuando yo le dé suficiente información para hacerlo. La información, como dice aquí, es el mejor amigo de Wikipedia. Wikipedia es maravilloso para toda la información que ustedes busquen en el universo. Entonces, una cosa que también tienen que tener mucho en cuenta es no enemistarse con Wikipedia. Wikipedia es una de las mejores enciclopedias actuales. Se modifica prácticamente todos los días. Tiene un equipo de revisores gigantesco, 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 y viven de donaciones. Entonces, gente que se dedica solo a esto por gusto. Es cierto que en algún momento, hace unos años, había unas cuestiones de que cualquier persona podía meterse y modificar artículos. Todavía se puede, pero hay una persona que lo va a revisar y lo va a actualizar, y se actualiza con muchísima regularidad. Entonces la información es 1000 veces más confiable, incluso que los libros de texto que pueden tener en sus bibliotecas. Entonces confíen un poco más en Wikipedia. Para el caso, el proceso de memorización nos interesa porque está enfocado en el hecho de que sus alumnos sean capaces de comprender lo que va a venir más adelante. Es la conceptualización de sus conocimientos. Entonces, si ustedes están trabajando con resúmenes, con apuntes, con repasos de las clases anteriores, todo eso es memorización, en el sentido no tradicional. O sea, no es como que los pongan a cantar las tablas y a veces se las aprenden después de una repetición infinita. La repetición y la memorización no necesariamente van de la mano en esta nueva visión de las habilidades cognitivas. Lo que sí tiene que ver con memorización es que sus alumnos estén haciendo un proceso que yo puedo hacer con Wikipedia. Si yo le digo al muchacho que me diga qué es la mitosis, me voy a Wikipedia y lo encuentro. Si yo le digo al muchacho que me diga cuáles son las partes que conforman al sistema solar, me voy a Wikipedia y lo voy a encontrar. Lo estoy generalizando con Wikipedia, puede ser Google, que es todavía más general, pero si lo puede encontrar en una búsqueda básica de información, es memorístico el conocimiento que va a obtener de eso. El estudiante no va a hacer nada más que transcribir información o convertirla a lo mejor en un elemento sencillo. Entonces estos son sus momentos de memorización. Es lo que mucha más gente hace en clases de lo que debería. Esto ya no es un conocimiento de clases, es un conocimiento que debería trabajarse en casa. Ahora bien, mi segundo nivel es el entendimiento, o lo que en Bloom original se conocía como la comprensión, que van de la mano. Esto tiene que ver con la formulación de preguntas. Tanto ustedes como sus alumnos tienen que ser capaces de formularse preguntas de manera constante. Las preguntas que están localizando no necesariamente tienen que partir de un texto. No estamos hablando de cuestionarios cuando estamos hablando de preguntas. Estamos hablando de cómo los alumnos perciben el conocimiento que están teniendo en clases. Entonces, si yo les pedí una investigación, a lo mejor, investigación entre comillas, yo les pedí que buscaran información acerca de los procesos de conformación de una nación de acuerdo con no sé, estándares sociológicos actuales. Ellos investigan y ya, me traen no sé, 5 páginas de información que obtuvieron de varias páginas en internet. Pero cuando los quiero hacer llevar al nivel de entendimiento, tengo que preguntarles por qué hicieron eso, para qué les sirve esa información, qué tal si la información que están trabajando es falsa. Todas las preguntas de entendimiento le van a ayudar al muchacho a que el conocimiento que se localizó en el internet o que se localizó en libros, que es poco probable, pero más en internet, es un conocimiento que le va a generar un entendimiento,
que le va a permitir interpretar, que le va a permitir describir de manera más, más cercana a su realidad un fenómeno o un hecho que ya está en la vida. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los matemáticos que trabajan un poquito más con abstracciones, el entendimiento es simple y sencillamente que si yo le estoy, el muchacho investigó, por ejemplo, qué es un número imaginario, entienda la diferencia, por ejemplo, del número imaginario con el número real. Ya con que sepa distinguir entre esos dos, ya está en un proceso de entendimiento. En el caso de otras ciencias, el entendimiento tiene más que ver con esto, con la interpretación de datos. Cuando tengo datos, los puedo interpretar y los puedo traducir a mis propias palabras, pero sabiendo a qué me estoy refiriendo, ya estoy trabajando con un entendimiento. Y por lo general, todo esto parte de preguntas. El maestro que hace las preguntas es el maestro que guía el entendimiento. Ahora bien, en cuanto a la aplicación, en la aplicación ya estamos hablando de los usos prácticos, de las cuestiones que tienen que ver con la resolución de problemas y la adquisición de skills, de habilidades, de competencias. En el caso de nosotros, como profesores, la mayoría de nuestros estudiantes tienen que poder comprobarnos más allá de un examen que son capaces de hacer algo. Ese algo es dependiente de cada una de nuestras unidades de aprendizaje, nuestras materias. Pero lo que sí tendrían que tener en consideración es que esto es mucho más sencillo de lo que parece en un primer momento. Entonces, uno de los maestros me comentaba durante un curso que consideraba que porque sus alumnos eran capaces de hablar en inglés ya estaban llegando a un nivel 6 y eso no es cierto. Un alumno que es capaz de hablar en inglés tiene tiene razones, o sea, puede ser que memorizó una conversación, puede ser que tradujo una conversación, que serían niveles 1 y 2. Lo único que está demostrando el muchacho, si yo le pido que haga un roleplay, que haga una conversación frente al grupo, es que es capaz de resolver un problema. El problema es, párate frente al salón y demuéstrame que puedes pronunciar el inglés de manera medianamente entendible. En el caso de matemáticas, esta es la más fácil. Le pongo un ejercicio y le pido que lo resuelva. Lo mismo con física, lo mismo a lo mejor con español, si le pongo que analice una frase y me diga cuáles son los tipos de palabras que hay en dicha frase. No es complejo el nivel de aplicación. O sea, ese es el momento en el que el alumno toma lápiz, toma papel y hace las cosas. O cuando tiene que demostrarme de manera oral que es capaz de hacer algo. Entonces, una exposición sencilla, una exposición formal, donde el alumno se para, habla y me dice cosas, es un elemento de aplicación siempre y cuando yo esté evaluando técnicas de exposición. Si el alumno solo está, si ustedes son un maestro de historia y le pido que exponga al alumno sobre la Revolución Francesa, están en un nivel 2 si es que el alumno me puede responder preguntas, o en un nivel 1 si solo está repitiendo información. No es aplicación solo porque se paró. Es aplicación en el momento en el que el alumno me demuestra una habilidad que yo le traté de generar en clases. Entonces, si fuera de computación y estuviéramos trabajando con hardware, si le doy en nivel 1 la definición de un CPU, en nivel 2 las partes del CPU, en nivel 3 le pido que abriendo un CPU en físico me diga cuáles son sus partes y las señale por lo menos y las identifique y demás. Es un nivel 3, es fácil. A partir del nivel 4 es cuando la gente se complica. Niveles 4, 5 y 6 son difíciles de alcanzar. Eh, Son difíciles de clasificar también a veces, pero por ejemplo, mi nivel 4 es la de construcción de los saberes o de las habilidades. Involucra esto, contrastar posturas, explicar razonamientos, determinar causalidades, indagar en relaciones sobre fenómenos relacionados, obviamente, y diferenciar procesos o patrones. El análisis es uno de los procesos a lo mejor más sencillos de hacer cuando sé por qué lo estoy haciendo y cuando el conocimiento ya fue escalonado. Si mis estudiantes están trabajando con un conocimiento escalonado, llegar al punto de análisis debería ser más o menos sencillo. Volviendo a mi ejemplo, a lo mejor de matemáticas. Estábamos trabajando en nivel 1 con teorema de Pitágoras. Entonces el teorema de Pitágoras lo investigan, lo traen de Wikipedia, copiaron, pegaron, me trajeron información. En el nivel 2 los hice por medio de preguntas que entendieran para qué sirve el modelo el teorema de Pitágoras. En el nivel
3 en aplicación les pedí que resolvieran problemas de teorema de Pitágoras. Pues un montón de triángulos y les pedí que calcularan partes de esos triángulos. Para llegar al nivel 4, en ese mismo ejemplo, en el mismo tenor del ejemplo de teorema de Pitágoras, tendrían que obligar al estudiante a entender la relación causal entre, por ejemplo, qué hizo Pitágoras para localizar su teorema y que analicen eso y luego lo contrasten con ejemplos actuales. Las aplicaciones posibles para el teorema de Pitágoras dentro de, no sé, de la construcción, dentro de la fabricación de muebles, no sé, aplicaciones que puedan localizarle, pero que el alumno tenga que generar un entendimiento por medio del análisis, que tenga que indagar en una relación entre fenómenos. En el caso, por ejemplo, de las personas que estamos en comunicación o sociales, esto es ligeramente más sencillo. Si yo estoy en historia y le pido que analizaran la Revolución Rusa, pueden trabajar con la explicación de los fenómenos que lo llevaron a ocurrir, o sea, el antes, el después, las causas, las consecuencias. Pero si lo quieren llevar a un nivel de análisis, que es el que esperaban Krathwohl, Anderson y Bloom, tendrían que además entender cómo se vinculan las causas, las consecuencias de la Revolución Rusa con la Rusia actual, por ejemplo. Y eso ya es un análisis que los obligaría a generar una localización de patrones. Es mucho más complejo el proceso. En el caso de ciencias, si estuviéramos trabajando con un modelo científico muy básico, mi nivel 1 es observación. A partir del nivel 2 tienen que sacar conclusiones sobre algunos fenómenos que estén observando. En nivel 3 ya hay un proceso de experimentación con un experimento que ya estaba, digamos, prefabricado. En nivel 4 tienen que sacar conclusiones a partir del análisis de los resultados de ese experimento. Entonces lo que tendrían que hacer es, por ejemplo, volver al ejercicio de la primaria. Les pongo que pongan un frijol en un algodón, les pido que lo observen. Ya que lo observaron, me tienen que decir por qué ese frijol logró convertirse en una plantita. Ya que esté hecha la plantita, tienen que obtener conclusiones con base en un conocimiento que pueden haber visto en clase o puedo pedirles yo que lo investiguen para generar un análisis que me digan cómo nació ese frijol, pero ahora sí con una investigación un poquito más pormenorizada. Obviamente eso sería para un nivel primario. Para un nivel preparatorio estamos hablando de un experimento a lo mejor un poco más complejo que los obligará realmente a hacer una deconstrucción del por qué ocurre cada cosa durante mi análisis. Mi nivel 5, que es la evaluación, es una suma de procesos. Entonces, la evaluación implica un bucle de procesos para poder hacer el problem solving, o sea, para la resolución de problemas. Esta resolución de problemas implica que los alumnos puedan analizar varios fenómenos. Entonces, mientras que el nivel 4, que es el análisis, me permite trabajar con un solo fenómeno, el nivel 5 me permite analizar varios fenómenos y entender las relaciones entre muchos fenómenos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero un nivel 5 en historia, tendría que analizar la relación entre la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, la Revolución de los estadounidenses, cómo se vinculan entre sí y poder llegar a extrapolar información entre los tres y la sociedad en la que se generaron dichos fenómenos, por ejemplo. En el caso de la gente de matemáticas, que son con los que siempre tengo más problemas, a lo mejor. La gente de matemáticas, para llegar a un nivel de evaluación, tendrían que localizar, ahora sí, un fenómeno complejo, y ese fenómeno complejo desglosarlo en diversos campos de análisis, y la suma de esos campos de análisis es lo que les daría una actividad de nivel 6, perdón, de nivel 5. Entonces, estoy tratando de generar un ejemplo ahorita así desde la punta de la lengua. Digamos que yo les doy un problema complejo. Les pongo un ejercicio con respecto a perímetros y áreas, a lo mejor, que a lo mejor suena muy sencillo de lo que es, pero a lo mejor un ejercicio de perímetros y áreas con un terreno real. Entonces, esto podrían hacerlo con análisis de campo y podrían llevar a los muchachos a un terreno, tal cual. O sea, así afuera de la prepa hay un baldío, me voy a ese baldío y les digo, muchachos, calcúlenme el perímetro y el área sin utilizar ningún tipo de instrumento como una reglita. ¿Cómo lo hacen? Entonces yo les doy un problema más complicado. Entonces tendrían que localizar los muchachos un modelo que les permita generar una respuesta a este problema. Podrían hacerlo también a lo mejor
en un modelo a escala en el pizarrón, pero normalmente los procesos de evaluación, los niveles 5 son un poquito más complejos, entonces ya involucra más procesos. Si lo van a hacer esto en español o en comunicación, yo les puedo poner diferentes fenómenos. Por ejemplo, les pongo una conversación entre, no sé, Donald Trump y Andrés Manuel y les pido que evalúen cuál de los dos tiene mejores habilidades para la oratoria. Entonces voy a obligar a que cada uno de mis estudiantes analice los tipos de palabras que utilizan, que analicen la cadencia en la voz, que analicen la gesticulación, y una vez que analizaron a las dos personas van a llegar a una conclusión que es una evaluación entre ambos. ¿Quién es mejor? Pues no es tampoco tan complicado, en realidad lo pueden hacer, insisto, de primero a sexto semestre se pueden hacer estos y casi con cualquier tema, depende de qué tanta complicación lo quieran dar. Y llegar a nivel 6 es llegar al aspecto de la divinidad. Están creando algo nuevo. Este es probablemente el aspecto de la taxonomía con el que más personas tienen confusiones. El aspecto de la creación implica que solo estoy creando si pasé por los otros 5 procesos. Si no hice los 5 procesos no es creación, lo más seguro es que sea aplicación. Creación y aplicación son niveles que se suelen confundir mucho solo porque aplican una habilidad. Pero aplicar una habilidad en el nivel de la creación implica que hay un desarrollo de ideas personales, que yo estoy generando una teoría propia a partir de un fenómeno que observé, que analicé, que traté de comprobar, y a partir de la comprobación y de la evaluación generé mi propia teoría. Estamos hablando de niveles muy elevados de conocimiento, pero no tienen que ser tampoco tan complicados. No estamos buscando a lo mejor que nuestros estudiantes estén generando una tesis en este momento, que pudiera ser el caso. Una tesis es un aspecto de creación siempre, involucra un proceso larguísimo, pero esto también implica a lo mejor un nivel más sencillo. eh, si estoy pidiendo que el alumno haga un ensayo, y solo le digo, haz un ensayo sobre las problemáticas actuales económicas a partir del fenómeno del coronavirus. Y ya, se lo doy así. O sea, el alumno perfectamente puede hacer una actividad de nivel 3 con ese trabajo que yo le di, porque no le di instrucciones suficientes para que realmente llegara a un nivel 6. Entonces, lo que va a hacer el muchacho muy probablemente es simple y sencillamente localizar información, analizar un poco de esa información y generarme un texto. Y ese texto es digamos, una especie de mezcla entre niveles 3 y 4, pero no alcanza a llegar realmente a un nivel 6 porque no le di criterios para que evaluara el conocimiento. Si yo quisiera que mi estudiante desarrollar un ensayo de nivel 6, lo tendría que haber llevado de la mano con actividades escalonadas que lo hagan. En un nivel 1 le doy la definición de ensayo y las tipologías de ensayo. En nivel 2 le explico y por medio de preguntas lo hago comprender cuáles son las particularidades que hacen que un ensayo sea tan diferente a otros géneros y por qué muchos maestros toman el concepto ensayo y lo toman mal casi siempre. En el nivel 3 le pido que haga pequeños borradores de ensayo, ya trabaja con ensayo, o le pido que analice ensayos, le pongo un ensayo y le pido que localice las partes. Todavía no es un análisis complejo, es un análisis nada más aplicado. Le pido que busque cosas en un ensayo y que me diga, por ejemplo, qué tipo de ensayo es. En el nivel 4 le doy un ensayo y ese ensayo ya es un ensayo complejo y le doy pautas de investigación, le doy pautas de análisis. Ok, quiero que en el siguiente ensayo me localices la postura del autor y me digas por qué. Quiero que me localices cuál es el argumento principal, qué tipo de argumento es y cómo lo está utilizando. Quiero que me digas cuáles son sus conclusiones y si hay contradicciones o no hay contradicciones durante el periodo de la formulación de la tesis, etcétera, etcétera. Para llevarlo a un nivel 5, le doy varios tipos de ensayos sobre un mismo tema de preferencia y le pido que localice las diferencias, le pido que localice los puntos de similitud de relación entre los 5 y me localice algo que yo le pido. ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el peor? ¿Quién tiene la mejor tesis? ¿Quién tiene el mejor desarrollo argumental? Y en nivel 6, ahora sí le digo, ¿sabes qué? Resuelve un problema a partir de un ensayo. Entonces tu ensayo tiene que ser un ensayo propositivo. Y ese es un ensayo que ya va a obligar al estudiante a generar información nueva de su propia autoría. Es muy complicado. Lo mismo pasaría a lo mejor con otras ciencias, pero por ejemplo, si esto se trabaja mucho en ciencia como el ABP, el aprendizaje basado en proyectos. Entonces, yo le puedo dejar el proyecto lo van a llevar de la mano desde el nivel 1 hasta el nivel 5. En el nivel 6 le pido que ya haga el proyecto, que me proponga un nuevo proyecto, por ejemplo.
Entonces no es algo que sea complicado. Mucha gente trabaja con proyectos a nivel bachillerato, mucho más a nivel universidad. La parte que me interesa mucho que les quede clara es que la manera en la que ustedes clasifican sus actividades normalmente no va de la mano con lo que realmente tiene que hacer el muchacho. No están pensando de manera escalonada. Por eso es tan importante que cuando se haga una planeación, esa planeación tenga un escalonamiento desde que yo la planeo. Entonces, si yo tengo 3 contenidos en mi unidad de aprendizaje durante todo el semestre, que es raro, pero si tuviera una actividad, una materia que solo trabaje con 3 temas, con 3 contenidos. Entonces, yo tengo que buscar la manera de que por lo menos trabaje con niveles del 1 al 4 con cada contenido, asumiendo que se hace de chiquito. Si tengo una unidad de aprendizaje o una materia que tenga 10, 15 contenidos, voy a procurar darle por lo menos niveles 1, 2 y 3 a cada uno y aventarles 4, 5 y 6 a los más complejos, siempre y cuando las actividades pasadas se vayan relacionando con esto. Entonces, la parte que tendrían que trabajar de esto para llevarlo a su práctica profesional, a su práctica docente, es que el, todo el diseño de una unidad de aprendizaje tiene que estar escalonado. Por eso Bloom es tan importante, por eso la taxonomía, la revisión que hicieron Anderson y Cradwell es tan importante, porque nos permite generar la manera en la que controlando el proceso es más práctico que el estudiante genere un aprendizaje significativo. Podrían considerar su aprendizaje significativo la mayoría a partir de un nivel 4 probablemente. Ese nivel 4 es un análisis bien detallado, podría ya generar un aprendizaje significativo. Pero por lo general son los niveles 5 y 6 los que están apuntando más a un aprendizaje significativo. Entonces, espero que les haya ayudado un poquito. Yo sé que es un video muchísimo más largo de lo que esperaba, se hizo casi media hora. Pero pueden verlo por partes, pueden ver solo con lo que tengan más problemas. Espero que hayan tenido la paciencia para llegar hasta ese momento. Y si les sirvió de algo, pues entonces espero que lo pongan en práctica dentro de su trabajo de planeación. Muchísimas gracias.